Si llevas tiempo en el camino de la fe, es muy probable que hayas sentido una frustración profunda. Lees la Biblia, asistes a la iglesia, oras, y sin embargo, la vida sigue sintiéndose plana. Ves en las escrituras a personas que sanan enfermos, que hablan con una autoridad innegable, que enfrentan demonios y que viven en un constante torrente de milagros y revelación, y te preguntas, ¿por qué mi vida se siente tan diferente? Hay una brecha, una dolorosa desconexión, entre lo que creemos sobre el Espíritu Santo y lo que experimentamos de su poder. Hoy vamos a diagnosticar esta desconexión. Vamos a hablar de la vida espiritual estancada, ese estado de burnout espiritual donde la intención es buena, pero la potencia es nula. Y vamos a descubrir que la razón de la impotencia no es que Dios se haya retirado, sino que nosotros, por miedo, ignorancia o autosuficiencia, hemos desconectado la fuente. La analogía del electrodoméstico desenchufado. Imagina que eres un electrodoméstico de alta tecnología, un potente motor diseñado para transformar el mundo. Tienes un diseño perfecto, el manual de instrucciones, la Biblia y una gran voluntad. Pero cuando intentas realizar tu función, orar y ver sanidad, hablar con autoridad, sentir una conexión profunda, solo se escucha un zumbido débil. ¿Fallas tú? No. ¿Falla el diseño? No. El problema es simple. Estás desconectado de la fuente de poder. El Espíritu Santo es la electricidad, la potencia, la dinamis de Dios. Jesús nos lo dijo claramente en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La vida cristiana no es un ejercicio de voluntad propia, esforzarse por ser bueno, es una vida de poder sobrenatural, ser llenado de Dios para hacer lo que es imposible para el hombre. Si tu vida espiritual se siente como un esfuerzo constante, es porque estás intentando encender el motor con tu propia fuerza en lugar de conectar el interruptor del espíritu. El peligro de la autosuficiencia y el intelecto. Una de las razones más comunes del estancamiento es la sutil, pero destructiva, autosuficiencia espiritual. Creemos que podemos hacer la obra de Dios con nuestras propias herramientas. El poder del intelecto. Creemos que si solo estudiamos más la Biblia o memorizamos más versículos, la autoridad vendrá. El conocimiento es fundamental, pero no es poder. Los fariseos conocían las Escrituras, pero no tenían el poder para cambiar vidas. El poder del carisma. Creemos que si hablamos con más elocuencia, si somos más persuasivos, o si tenemos más talento natural, veremos milagros. El talento atrae a la gente, la unción transforma a la gente. El poder de la voluntad. Nos esforzamos hasta el agotamiento por ser santos por nuestra propia cuenta, viviendo bajo la ley y la culpa, en lugar de vivir bajo la gracia y el poder. La vida de Jesús no se basó en su carisma o su intelecto, se basó en el hecho de que él estaba lleno y dirigido por el Espíritu Santo, Lucas 4:1-14. Si él, siendo Dios, dependió totalmente del Espíritu, ¿cuánto más debemos depender nosotros? El Espíritu Santo no fue enviado como un opcional para los creyentes avanzados, fue enviado como la necesidad vital para cada creyente que quiera vivir la vida que Jesús diseñó, una vida de fruto y de poder sobrenatural. El miedo al descontrol, el freno espiritual. Finalmente, muchos de nosotros permanecemos desconectados por el miedo al descontrol. El Espíritu Santo es dinámico, a veces impredecible y no siempre encaja en nuestros esquemas lógicos y ordenados. Tememos que, si realmente nos rendimos al Espíritu, Él nos pedirá algo incómodo, inusual o que nos haga parecer extraños. El ego ama el control. El Espíritu Santo ama la rendición incondicional. La vida estancada es una vida donde el creyente dice, Dios, tú tienes acceso al 90% de mi vida, pero no toques mi carrera, no me pidas que dé ese paso incómodo, y por favor, que tu poder no se manifieste de una manera que me avergüence. Pero el poder de Dios solo fluye cuando hay rendición total. El poder viene cuando le entregas el control del volante. Si tu vida hoy se siente plana, repetitiva, y sin el fuego y la autoridad que ves en el Nuevo Testamento, es porque el aparato está desenchufado. En la siguiente parte, vamos a conectar el cable. Vamos a entender por qué el Espíritu Santo fue enviado, y cuál es el propósito fundamental del poder que estás a punto de recibir, y por qué no es solo para tu comodidad personal.
En la primera parte, confirmamos que muchos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana desconectada, confiando en nuestro propio esfuerzo, intelecto o carisma. Sentimos el vacío porque hemos olvidado el plan de ingeniería divina. El poder del Espíritu Santo no fue dado para que nuestro yo se sintiera más fuerte, sino para que la misión de Dios avanzara a través de nuestro yo rendido. La clave para activar el poder en tu vida no es pedir más poder, sino alinear tu vida al propósito fundamental del poder. Y Hechos 1:8, el manifiesto del poder. Justo antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos una promesa y una orden en una sola frase, la frase que define la vida llena del Espíritu. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Analicemos esta verdad, porque en su orden se encuentra la clave para tu activación. 1. Recibirán poder. La garantía. Esto es una promesa, no una posibilidad. No está reservada para un grupo de élite de supercreyentes. Es la herencia de todo aquel que cree en Jesús. La palabra griega para poder es dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Es una fuerza explosiva, transformadora, capaz de hacer lo que es humanamente imposible. El poder está disponible, siempre lo ha estado. Tu trabajo es simplemente recibirlo. 2. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La fuente. El poder no es una técnica, no es una emoción, es una persona. El Espíritu Santo es el agente de la Santísima Trinidad que vive en ti. El poder fluye cuando permites que su presencia dirija totalmente tu vida, cuando su voz se convierte en la más alta autoridad, y cuando su fuego consume tu propia agenda. La llenura del Espíritu no es un evento de una sola vez, es una rendición diaria a su dirección. 3. Y serán mis testigos. El propósito único. Esta es la parte que a menudo se ignora. El poder se recibe para ser testigo. El propósito del Dinamis no es que tú vivas cómodamente, sano o rico, aunque esas cosas pueden ser bendiciones. El propósito principal es que seas un transmisor de la verdad de Jesús, tanto con palabras, el Evangelio, como con demostración, milagros, servicio. Si estás buscando el poder para tu propia satisfacción personal, para sentirte bien, para tener una vida fácil, la fuente se secará. Pero si lo buscas para el propósito redentor de Dios, para tocar a ese vecino, para sanar a ese familiar, para liberar a ese adicto, el poder fluye inagotablemente. El poder no es para ti, es a través de ti, para el reino. 2. La geografía del testimonio, de la intimidad al mundo. Jesús nos dio un mapa para el testimonio que también es un mapa para el crecimiento del poder en tu vida. Jerusalén, tu entorno cercano, el poder comienza donde estás. Tu familia, tus colegas, tus amigos. Si el Espíritu no tiene autoridad en tu Jerusalén, no fluirá en otro lugar. Tu primer campo de misión es tu propia casa y tu lugar de trabajo. Judea y Samaria, tu región y los diferentes, el poder te empuja más allá de tu círculo de comodidad. Judea era tu región familiar, Samaria era donde estaban las personas que los judíos despreciaban. El poder te da la valentía para cruzar fronteras culturales, sociales y raciales, y amar a quienes son diferentes a ti. Los confines de la tierra, la visión global, el poder te da una visión que excede tus propios intereses, conectándote a la misión global de Dios. Si sientes que el poder está estancado, pregúntate, ¿estoy atascado en mi comodidad? ¿Estoy reteniendo el testimonio y esperando que la gente venga a mí, en lugar de permitir que el Espíritu me impulse a ellos? 3. El poder y el fruto, la doble obra del Espíritu. El Espíritu Santo produce dos cosas esenciales que deben fluir simultáneamente en tu vida. Los dones. El poder son las habilidades sobrenaturales para el ministerio y el servicio. Incluyen sanidad, profecía, fe, milagros, lenguas. Esto es lo que te da la capacidad para hacer la obra. El fruto. El carácter es el cambio interno que te hace parecido a Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Esto es lo que te da la autoridad moral para sostener el poder. Una persona que tiene poder, dones, pero no tiene fruto, carácter, es peligrosa, porque el poder será usado por el ego. Una persona con mucho fruto pero sin poder será amable, pero ineficaz en la confrontación con las fuerzas de las tinieblas. El Espíritu Santo quiere darte ambos.
Él te llena de poder para la misión, y te refina el carácter para que el poder glorifique a Jesús, no a ti. La activación del poder siempre debe estar acompañada por una rendición a que el Espíritu trabaje primero en tu carácter. En la siguiente parte, vamos a pasar de esta visión a la acción práctica. Hablaremos de cómo romper las barreras del miedo y de la autosuficiencia a través de la rendición y cómo practicar la obediencia radical que invita al Espíritu a actuar. Descubriremos que el secreto de la activación está en la sencillez de un corazón rendido. Hemos llegado al corazón de este mensaje. El Espíritu Santo ha sido enviado para darte poder para ser testigo. El poder está disponible, pero la pregunta crucial es, ¿cómo lo activo? La activación no es un misterio místico, es una obediencia radical y una rendición constante. No se trata de intentar ser más santo para merecerlo, sino de rendirte a aquel que ya es santo y vive en ti. El poder no fluye donde hay resistencia. El Espíritu no llena lo que ya está lleno de orgullo, miedo o autosuficiencia. La rendición es la llave maestra para abrir la compuerta. Aquí tienes 3 disciplinas prácticas que puedes empezar a implementar hoy mismo para encender la potencia del Espíritu en tu vida. Y la clave maestra, la rendición incondicional, el vacío. Antes de que podamos hablar en lenguas o sanar, debemos hablar del acto fundamental, el vacío. El Espíritu Santo es como el aire. Si tu vaso está lleno de agua sucia, el aire no puede entrar. Para ser llenado por el Espíritu, primero debes vaciar el vaso de ti mismo. 1. El acto de ceder el control. El miedo al descontrol, que discutimos en la parte 1, es la principal barrera. Cada mañana, debes hacer una declaración simple pero radical. Espíritu Santo, hoy, yo no soy el dueño de mi agenda, ni de mis emociones, ni de mis reacciones. Te entrego mis planes, mi voluntad, mis miedos y mi boca. Habla tú a través de mí, actúa tú a través de mí, dirígeme tú. Esta rendición diaria es tu manera de decirle al Espíritu, mi vaso está vacío. Estoy listo para ser llenado por ti. Cuando caminas el día con este compromiso, estás en la posición de expectativa, listo para que el Espíritu te use en cualquier momento. 2. Disciplina 1. El acto de hablar, orar en el Espíritu. Una de las formas más sencillas y accesibles para encender el flujo del Espíritu en tu vida es el don de orar en el Espíritu, que a menudo se conoce como el don de lenguas. 1. Orar en el Espíritu como edificación personal. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Orar en el Espíritu no es solo para el púlpito, es una herramienta de edificación personal y de guerra espiritual para tu vida privada. Rompe el límite del intelecto. Al orar en una lengua que tu mente no entiende, estás cediendo el control verbal al Espíritu. Es el ejercicio más básico de rendición de tu mente. Oración perfecta. Romanos 8:26 nos enseña que no siempre sabemos cómo orar, pero el Espíritu ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Cuando oras en el Espíritu, estás orando la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida y tu situación, sin interferencia de tu miedo o tu duda. Si tienes este don y lo has dejado en el estante, sácalo. Si no lo has recibido, pídele a Dios que te lo dé como una herramienta esencial para tu vida de poder. Pasa tiempo en tu auto, en tu ducha, en tu casa, edificando tu espíritu con esta oración divina. Es el interruptor que te mantiene conectado. 3. Disciplina 2. La obediencia radical, el canal de liberación. El Espíritu Santo no usa a los superdotados, usa a los obedientes. El poder de Dios no se manifiesta en un vacío, se manifiesta en la obediencia radical a una orden específica. 1. El pequeño empujón es la gran puerta. Los milagros casi nunca comienzan con un gran anuncio en el estadio. Comienzan con una pequeña y a menudo incómoda instrucción del Espíritu a tu corazón. Detente en ese supermercado y pregúntale a esa persona si tiene dolor. Llama a ese amigo que te traicionó y envíale una palabra de bendición. Saca el dinero que habías guardado para ti y dáselo a ese necesitado. La obediencia radical es responder sí a ese pequeño empujón, incluso si parece ilógico o te da vergüenza. Es el momento en que tu voluntad se rinde a la de Dios. El poder no fluye hasta que te mueves en obediencia. Si siempre ignoras el pequeño empujón, el Espíritu no te dará la gran tarea, porque sabe que no obedecerás. 2. Acción práctica, el experimento de la fe. Hoy,
Sal con la expectativa de que el Espíritu te dará al menos una pequeña instrucción. Haz el experimento de la fe. Obedece la primera cosa incómoda que el Espíritu te pida que hagas. Ahí es donde experimentarás la dinamis. 4. Disciplina 3. La expectativa constante, pidiendo y buscando. Finalmente, el poder no se activa con un botón que aprietas, se activa con una cultura de expectativa. Santiago 4:2 nos dice una verdad incómoda: no tienen, porque no piden. Muchos creyentes han relegado los dones y el poder a la historia de la Biblia. Oran por la sanidad del enfermo, pero en el fondo, esperan que el médico sea la única respuesta. Han perdido la expectativa de que el Espíritu Santo es un Dios de milagros aquí y ahora. Uno pide con audacia. Jesús nos enseñó a pedir el Espíritu, Lucas 11:13. Pide con audacia los dones. 1 Corintios 14:1 pide una palabra de conocimiento para ese amigo, pide la fe para orar por sanidad, pide el valor para testificar. El Espíritu Santo está esperando que lo involucres en tu vida diaria. Él quiere que lo veas moverse, pero te pide que crezcas tu expectativa para estar listo. Tu vida de poder comienza con la rendición incondicional y la obediencia radical a lo que el Espíritu te pide que hagas, no a lo que tu intelecto te dice que hagas. En la última parte, vamos a sellar esta activación y vamos a declarar el fin de la vida estancada, caminando la autoridad que Jesús nos dejó. La vida llena del Espíritu no es una serie de eventos milagrosos aislados, es un flujo constante de autoridad y gracia. Cuando vives rendido, tu vida se convierte en una vida de encuentro constante, donde lo sobrenatural se vuelve natural. Has pasado de ser un electrodoméstico desenchufado a un instrumento conectado y encendido. Tu objetivo final ya no es pedir un milagro, es ser un milagro andante que el Espíritu usa para hacer la obra de Jesús en la tierra. Y la diferencia entre llenarse y fluir. Muchos creyentes ven la llenura del Espíritu como un evento de una sola vez, como llenar un tanque de gasolina. Pero el poder del Espíritu es dinámico y requiere flujo constante. Efesios 5:18 nos instruye a ser llenos del Espíritu. En el idioma original, esto es un imperativo que significa, sean llenados continuamente. La vida de esfuerzo, el tanque es cuando te llenas una vez, en un retiro o una reunión, y luego intentas operar con tus propias reservas hasta que el tanque se vacía. Esto conduce al agotamiento y al estancamiento. La vida de flujo, el río es cuando te rindes constantemente y te mantienes conectado a la fuente. El agua entra por arriba y fluye por abajo, a través de la generosidad, el servicio, el testimonio. Mientras dejas que el poder fluya a través de ti hacia el mundo, la fuente te llena continuamente. Tu tarea diaria no es esforzarte para llenarte, tu tarea es asegurarte de que no haya tapones, orgullo, miedo, desobediencia, que impidan el flujo. El Espíritu siempre está dando, la pregunta es si tú siempre estás cediendo. 2. La autoridad del nombre, el final de la presión. Una de las mayores liberaciones en la vida de poder es entender que la autoridad que posees no es tuya, sino que reside en el nombre de Jesús y se activa por el Espíritu Santo. Esto elimina la presión de la actuación. No tienes que esforzarte para generar la unción. Tu trabajo es simplemente obedecer cuando el Espíritu te pida que hables o actúes. Cuando oras por sanidad, no es tu fe la que sana, sino el poder del Espíritu liberado a través de tu obediencia en el nombre de Jesús. Cuando profetizas o das una palabra de conocimiento, no es tu intelecto, sino el Espíritu revelando la mente de Cristo a través de tu boca rendida. Tú eres un embajador autorizado, 2 Corintios 5:20. El poder y la autoridad provienen del gobierno que representas, no de tu currículum personal. Camina hoy con esa certeza inquebrantable. 3. El llamado final al testigo valiente. Recuerda el propósito final de Hechos 1:8, y serán mis testigos. El poder no fue dado para entretenernos, sino para equiparnos para la misión más crucial, llevar la luz al mundo. Tu Jerusalén, tu familia, tu trabajo, necesita tu testimonio, y necesita la demostración del poder de Dios. Tu vida de poder comienza con la valentía de dar el primer paso incómodo de la obediencia radical. Declaración final y oración de impartición. Ha llegado el momento de cerrar las puertas a la vida estancada y de abrirlas con puertas para ser llenados nuevamente por el Espíritu Santo. Te invito a que te pongas de pie donde quiera que estés y hagas esta declaración de entrega total. Prepárate para ser llenado y activado. Cierra tus ojos. Inhala el aire de la expectativa, exhala el miedo y la duda. Espíritu Santo, reconozco que he vivido desconectado y he confiado en mi propia fuerza. Hoy, me arrepiento de mi miedo al control y de mi autosuficiencia. Declaro que tú eres mi única fuente de poder. Te rindo mi agenda, mi boca, mi intelecto y mis finanzas.
Pido que me llenes de tu presencia de una manera fresca y constante. Que mi vida sea un flujo incesante de tu poder. Activa en mí los dones que necesito para ser un testigo eficaz, comenzando hoy en mi Jerusalén. Dame la valentía para obedecer el primer impulso incómodo y la fe para caminar en la autoridad del nombre de Jesús. Que mi vida de hoy en adelante sea una vida de encuentro sobrenatural constante. Lléname ahora, Espíritu Santo. Amén. Permanece en esta llenura. Hoy has tomado la decisión de vivir la vida para la cual fuiste diseñado, una vida de poder. Ahora, sella esta activación con una acción que envíe este mensaje de poder a todos. Declara tu activación. Si has tomado la decisión de activar el poder del Espíritu y ser un testigo valiente, ve a los comentarios y escribe la palabra fuego o poder. Declara tu nueva identidad. Transmite la carga. Si este mensaje te encendió y te dio la clave para salir del estancamiento, por favor, dale me gusta a este video. Cada me gusta es una chispa que ayuda a que este fuego se propague a más creyentes que están sedientos de poder. Únete al flujo. Suscríbete al canal para que podamos seguir caminando juntos en esta autoridad y disciplina. Gracias por unirte a la misión. Ve y camina en el poder que es tuyo.